Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre el enlace químico. Y bueno, pues aquí están algunos ejercicios que vamos a realizar el día de hoy, pero primero vamos a repasar unos conceptos básicos que seguro ya están familiarizados. Entonces, para ello, veamos lo siguiente. Aquí tenemos la representación de Lewis. Para poder nosotros representar en la forma de Lewis, nosotros vamos a tener nuestro símbolo del elemento químico que tengamos y vamos a representar cada uno de los electrones que están en el último subnivel, la última capa de energía, el último subnivel de energía, representados con puntos. Aquí, por ejemplo, el litio tiene un electrón en su última capa, el nivel de energía. Asimismo, el magnesio tiene 2 electrones en cambio. El carbono tiene 4, el oxígeno 6 y el cloro 7. De esta manera nosotros representamos a nuestros elementos de acuerdo a las reglas de Lewis para la representación de elementos. Y pues acá podemos ver cómo se puede representar ahora en diferentes formas. Por ejemplo, para representar nuestros enlaces, si digamos el carbono está enlazado a otro elemento, pues lo que vamos a ver, por ejemplo, digamos que esté enlazado a un oxígeno. Lo que vamos a ver es de que este oxígeno que está aquí va, digamos, a compartir uno de estos electrones y va a compartir uno de esos electrones con un electrón del carbono. Y esos dos se unen y forman este enlace que está aquí, esto de aquí. Y por lo general esta unión se representa con una línea. Y así, si tuviéramos átomos en cada uno de los electrones que tiene el carbono disponible en su último subnivel para formar enlaces, que son 4, como ven aquí, pues, como ven aquí, pues tendríamos 4 diferentes enlaces. Estos enlaces luego se pueden cambiar, pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, aquí tiene 3 enlaces, pero el carbono, el último electrón que tenía el carbono en su último subnivel, pues no está emparejado con ningún otro elemento químico y no forma ningún enlace. Y así mismo aquí, en cambio, aquí tiene 2 electrones que están desapareados. En cambio aquí vemos un signo más y aquí significa que los tres electrones que están en su última capa están enlazados con elementos, pero este último, digamos, lo ha perdido. Y por eso, al momento de perder electrones, como ya hemos revisado anteriormente, si tú pierdes un electrón, formas un ion positivo. Y bueno, pues aquí vemos eso. Y ahora, ¿qué pasa acá? Acá es prácticamente lo contrario. Tú tienes tus tres enlaces y tienes este extra que el carbono tiene en su estructura electrónica, en su último subnivel. Y ahora vemos otros. Y aquí vemos la adición de un electrón extra a su última capa. Y esto significa que al momento de nosotros añadir electrones, pues vamos a tener una carga negativa. Y bueno, pues así pueden ver esta misma característica en estos diferentes elementos. Ahora sí podemos pasar a otro concepto, que en este caso es perdón un ratito. Por ejemplo, ahora vamos a hablar sobre la regla del octeto. Lo que nos dice la regla del octeto es simple. Un electrón, para que esté estable, va a tener que en su última capa, su último subnivel, tener 8 electrones. Y bueno, pues esto
se puede ver en diferentes elementos. Obviamente hay sus excepciones en las que un elemento no necesariamente tiene que tener los 8 electrones, puede tener menos y puede tener más, como vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el flúor en su último nivel tiene 7 electrones representados en este color rojo. Y está formando un enlace con el boro. El boro tiene 3 electrones en su última capa y está representado con estos puntitos negros, los 3 electrones que tiene el boro en su última capa. Ahora, cada uno de los electrones del boro va a estar compartiendo con un electrón del flúor, estos dos formando un enlace. Es decir, que el flúor y el boro tienen 3 enlaces. Y aquí podemos ver que el flúor ahora tiene 8 electrones, haciendo esto una configuración electrónica estable para el flúor. Y en todos los 3 flúor. Aquí en cambio vemos la excepción, es decir, el boro es un elemento que cuando se forman enlaces pues no va a poder completar su octeto, pero sigue siendo estable. Aquí solo va a tener 6 electrones en su última capa, pero es un compuesto muy estable. En cambio aquí vamos a ver un octeto expandido, es decir, que va a tener más de los 8 electrones que necesita el azufre. Los flúor van a tener su octeto completo, compartiendo cada uno de los electrones que el azufre tiene. El azufre tiene 6 electrones en su última capa. Entonces, al tener 6 electrones en su última capa, puede generar enlaces con hasta 6 otros átomos, 6 átomos. Aquí tiene 6 flúor. Pero cada flúor tiene completa su octeto, pero el azufre en cambio tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Entonces es un octeto expandido. Y bueno, pues vamos a ver este tipo de diferencias siempre. Las excepciones de si un elemento va a cumplir o no su octeto, se lo va a ver después. Generalmente los elementos que no cumplen esta regla, pues están desde el nivel 3 para arriba. Bueno, pasamos a los ejercicios ahora. Para ello vamos a ir a los ejercicios del enlace químico. Entonces, lo primero que nos dice es, escribe la estructura electrónica de los gases nobles, cuyos números atómicos son 2, 10, 18 y 36, y a partir de ellos justifica su estabilidad, a partir de esta estructura. Entonces, bueno, pues empecemos con el helio. El helio es simple. El helio va a tener una estructura electrónica 1s2. Como vemos, su número atómico es 2 y eso nos dice cuántos electrones va a tener en su configuración electrónica. Entonces, el helio tiene 1s2. El hecho de que los gases nobles tengan una estabilidad es dado a su configuración electrónica de su última capa, de su último subnivel. Por lo general, ellos tienen una característica importante, que su último subnivel es NS2NP6. Y tienen en su última capa 8 electrones. Si ya los tienen completos, la regla del octeto, como vimos anteriormente, para que sean estables. Ellos no necesitan hacer enlaces porque solos cumplen la regla del octeto. Tienen los 8 electrones en su última capa y eso los hace muy, muy estables. Y a diferencia de los otros gases nobles en el helio, lo que vemos es simplemente que tiene 2 electrones en su última capa. Y pues es muy estable, ya que está completa esta capa. Cada capa tiene un número limitado de electrones que puede aceptar. Por ejemplo, los subniveles S pueden aceptar hasta 2 electrones. En cambio, los subniveles P pueden aceptar hasta 6 electrones, los D 10 y así. Entonces, si ya vemos que la última capa, el último subnivel está completamente ocupado, pues estamos hablando de que este átomo tiene una estabilidad mayor que cualquiera de los otros que no son gases nobles, que no tienen esa habilidad de tener toda su capa, su último subnivel pues lleno.
Ahora pasamos con el siguiente, que es el nitrógeno. El nitrógeno tiene 10. Entonces vamos a tener 1s2, 2s2, 2p6. Perdón, 6. Y pues aquí vemos exactamente lo que decía esta regla de aquí. Pues vemos que en su último subnivel, que es el 2, va a tener 2 electrones en la en el S y en el subnivel S y 2 electrones y 6 electrones en el subnivel P. Y estos juntos forman 8. Y así mismo va a pasar con el argón. El argón va a tener una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6, que en total nos da un número de 18. Igualmente vamos a tener en nuestro caso, en el último subnivel es el 3, vamos a tener 3s2 y 3p6. ¿Ya? Y ahora finalmente para el criptón vamos a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Bueno, pues en este caso vemos, no nos confundamos, ya que por lo general nos debemos confundir de que siempre elegimos a los dos últimos números como nuestro subnivel nuestro último subnivel. Pero no, aquí no es que tiene 16 electrones en su último subnivel, sino que va a tener 6 y va a tener 2. Esto simplemente es cómo nosotros escribimos la configuración electrónica. En realidad, su último subnivel es su último nivel energético es el 4. Y en este nivel de energía vamos a tener los subniveles de S2 y P6. Los orbitales S2 y P6. Y aquí vamos a ver que estos cumplen la regla de anterior, que tienen 4S2, 4P6 en este caso. 8 electrones en su último subnivel. Ahora vamos a usar la misma estructura para explicar en cambio ahora dos enlaces. Y para ello vamos a referirnos a la estructura de Lewis, que ya revisamos anteriormente. Aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a dibujar nuestros queridos... primero vamos a ver nuestra estructura electrónica. Para el boro, como el boro tiene un número atómico de... perdón, el bromo tiene un número atómico de 35. Entonces tiene 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2 y... perdón, 4p5. Y aquí vemos la configuración electrónica del boro. El boro va a tener en su última capa, vemos que su última capa ya no tiene 8 electrones como los gases nobles, sino que tiene 5 y tiene 2, es decir, 7 electrones en su última capa. Entonces nosotros vamos a tener que representar estos 6 electrones en nuestros átomos de aquí. Entonces vamos a dibujar uno, vamos a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como estamos hablando de una molécula diatómica que significa que tiene 2 átomos de bromo, vamos a tener aquí vamos a ponerlo mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya que las 2 moléculas de bromo van a tener nuestro 7 electrones en su último subnivel. Ahora, como les expliqué anteriormente, cuando se forma un enlace, los átomos van a compartir electrones. Eso es un enlace covalente. Entonces, aquí va. Ahí está. Entonces, esta línea, como les expliqué anteriormente, representa un enlace.
Aquí están compartiendo exactamente los dos electrones. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se noten. Los dos electrones que comparte el... Vamos a ponerle grandecito. Los dos electrones que comparte el bromo. Y así forman una molécula estable, ya que ambos van a cumplir la regla del octeto. Porque ahora estamos contando así. 2, 4, 6. Perdón. 2, 4, 6. Y estamos también contando el átomo que están compartiendo. 6 y 8 cumple la regla del octeto. Y asimismo para esta molécula de acá, va a cumplir 2, 4, 6, 7 y 8. Entonces, ambas cumplen con la regla del octeto. Pim, pim. Y por eso esta molécula es súper estable. Es un gas súper estable. Ahora vamos a hacer lo mismo para una siguiente molécula que es el ácido sulfídrico. No se tienen que aprender los nombres todavía, pero así se llama la molécula. Y vamos a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de azufre, perdón. Entonces el hidrógeno tiene una configuración electrónica 1s1. El hidrógeno solo cuenta con un electrón en su capa, en su último subnivel. En cambio el azufre tiene un número atómico de 16. Vamos a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Y en su última capa, como ven, vamos a tener ahora, en vez como 7 o 1 en el bromo y hidrógeno, vamos a tener ahora 6. Entonces vamos a representar estos electrones. El hidrógeno tiene solo 1, el hidrógeno otro también tiene solo 1, y el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Vamos a ponerlo más rectito. 5 y 6. Perfecto. Ahora, como ya venimos diciendo en la representación de Lewis, vamos a representar nuestros enlaces con una rayita. Perdón. Vamos a hacer una rayita mucho mejor. Una rayita aquí y una rayita aquí. Y así el átomo de azufre se enlaza con estos átomos de hidrógeno. Ahora, como ven, vamos a ponerlos un poquito más grandes estos electrones de aquí que están formando el enlace. Los vamos a poner grandes para que se vean. Ya. Entonces aquí lo que podemos ver prácticamente es que nuestra molécula está formando enlaces con el hidrógeno. Digo, nuestro átomo está formando, nuestro átomo de azufre está formando enlaces con nuestro átomo de hidrógeno y forman una molécula, y esta molécula se la conoce como el ácido sulfídrico. Ahora, ¿están cumpliendo la regla del octeto? Pues ven, contemos. El azufre tiene 1, 2, 3, 4. Con este de aquí 5, con el que está compartiendo 6, de aquí están los otros 4, con este de aquí 5 y con el que está compartiendo 8. A ver, tiene 2, 4 y con los dos que comparte en cada lado tiene 8 en total. 8 electrones. Entonces nuestro átomo de azufre cumple la regla del octeto. Pero en contraste vemos que el hidrógeno pues no la cumple. Los dos hidrógenos no cumplen la regla del octeto. Pero eso no significa que no es estable, ya que al compartir el electrón, el azufre, pues con el azufre el hidrógeno pues completa su capa, su último nivel, ya que su último nivel es un nivel S, un orbital S, y este orbital S pues solo puede albergar hasta 2 electrones, ¿no? Los orbitales S solo albergan hasta 2 electrones. Y pues con el enlace está en su último subnivel pues 2 electrones. Eso significa que está lleno este orbital, y que está lleno, como en el caso del helio que vimos anteriormente, pues eso significa que al estar lleno, su último subnivel pues es una molécula estable, es un átomo estable.
Entonces, esto tiene mucha estabilidad, esta molécula, y es muy peligroso este ácido. Y en resumen, eso es lo que siempre tienen que ver que la molécula, los átomos cumplen su regla del octeto, y pues si no, pues intenten entender también por qué porque ese átomo sigue siendo estable, porque esa molécula sigue siendo estable. Pues vemos que en este caso puede haber otros casos diferentes en los que hay excepciones, pero en este caso el hidrógeno cumple ahora con una estabilidad porque su último subnivel está completo, y con eso le basta al hidrógeno. Que esté a completo su último subnivel le basta para ser estable. Y bueno, pues esta es la clase del día de hoy de ejercicios. Nos vemos la próxima semana con nuestra última clase. Igual les recuerdo que cualquier comentario le pueden dejar le pueden dejar a los tutores o a sus profesores y ellos nos hacen llegar. Muchas gracias y nos vemos.